que tienen que hacer en grupos de 3 personas. Y se les va a dar una consigna en base a la clase de hoy. Y van a tener la rúbrica de los criterios de evaluación. Así que vayan tomando nota, porque al final de la clase les vamos a enviar el trabajo para que presenten el jueves. No es un trabajo largo, pero es un trabajo que requiere una reflexión y un análisis. Así que de entrada yo les aviso que la IA, ChatGPT y eso, en una sola frase yo ya no encuentro los exámenes. Larga. O sea, avísenle a sus compañeros porque los semestres pasados siempre es la misma historia de que obviamente no pasan el PP y creen que no nos damos cuenta que es ChatGPT, porque no. El tipo de preguntas que les voy a hacer en el trabajo no es una pregunta que les va a poder responder la IA porque no vive en el contexto paraguayo y tampoco hay suficientes investigaciones sobre el Paraguay como para que pueda alimentar su inteligencia. Bueno, ¿a usted qué les parece? A ver, hasta ahora estudiaron Zygmunt Bauman, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes en qué se relaciona todo lo que dice Zygmunt Bauman con el análisis de la ciudad y la sociedad? Yo les pregunto a ustedes, o sea, respondan algo. Yo voy a anotar a la gente que participa. Así, si de por ahí necesitan puntos para el PP o no entienden lo que viene. ¿Para qué les parece que estamos estudiando Zygmunt Bauman? ¿De qué habla Zygmunt Bauman? De lo que entendieron ustedes hasta ahora. Llegó a hablar de lo que es la cultura de la sociedad, como estudio, la forma de ser, costumbres. Sí. Y en líneas generales, ¿qué es lo que él analiza? La sociedad, ¿verdad? La sociedad capitalista. ¿Y cuáles son los efectos de la sociedad capitalista sobre la psique humana, básicamente? Y cómo todo eso produce un sistema de violencia estructural que va haciendo que nos sintamos cada vez más desprendidos de nosotros mismos y de nuestra cultura. O sea, ustedes tienen que tratar de entender lo que leen también. Más allá de conceptos, tienen que tratar de entender por qué el autor está hablando de lo que está hablando. O sea, sin que él lo nombre, es un análisis de la sociedad capitalista lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que tiene que ver eso con el urbanismo y la sociología? Todo. ¿Por qué todo? Porque al diseñar una ciudad, tener en cuenta la estructura social, cómo se vive en clase, cómo se... ¿Vos crees que la ciudad se diseña? ¿Sí? No todos los días, pero bueno, sí, pero... ¿Alguien más que tenga una opinión diferente? Hay algunas que se diseñan que son así orgánicas, más de repente surgieron, ya sea por actividades reales de la gente, se juntan gente que tiene en común cosas en un lugar y surge la ciudad. Que después se diseña y ya es otra cosa. En realidad es como un producto, ¿no? Claro. Es como la arquitectura, como ya les dije en la clase anterior, es el contenedor de todos los fenómenos sociales. O sea, cuando ustedes están diseñando arquitectura, no están diseñando solamente un objeto, están diseñando una consecuencia y un espejo de una sociedad, ya sea por la entrevista que le hacen a sus clientes
sé yo, su cliente es extranjero, vino, qué sé yo, de una cultura marroquí, tiene capital económico, vivió muchos años en África. Es todo un contexto sociocultural de la persona para la que ustedes están diseñando, aparte de que, por ejemplo, tienen un contexto totalmente distinto que analizar para incluir todas las construcciones culturales que tuvo su cliente. O sea, se dan cuenta de esa dinámica que ustedes tienen que tener del análisis sociológico. O sea, ustedes, aparte de psicólogos, van a tener que ser sociólogos también para analizar a sus clientes, lo que quieren y lo que necesita la ciudad en sí misma. O sea, porque ustedes lo que hacen es un aporte a la construcción de la cultura. Ustedes son también creadores de cultura y constructores de cultura. Bueno, y todo eso nos lleva a analizar hoy un concepto socioantropológico muy complejo, muy interesante, que es el del patrimonio cultural. ¿Ustedes saben lo que es el patrimonio? ¿Qué es lo que es el patrimonio como concepto? Algo de valor. ¿Sí? Puede ser material o inmaterial, ¿Sí? se tiene que preservar el tiempo, entonces se tiene que cuidar. ¿Y el producto de qué es el patrimonio? No. ¿Sí? El producto del ser humano. Quizás por su importancia en la historia. Importante. ¿Qué es lo que refleja el patrimonio? ¿Qué es lo que es el patrimonio? Tienes de un lugar o de un país. Sí, Gracias. sí. Una especie de vestigio cultural que debe ser protegida, quizás. Sí, Una especie de sistema también. exacto. En realidad, el concepto del patrimonio evolucionó muchísimo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa con ese? Ese concepto es una construcción social que toma su origen en la Edad Media desde un concepto jurídico. Porque antes, como saben, el padre de familia tenía que dejar en herencia todas sus propiedades. Y de ahí va a derivar el concepto. Pero después, con la Revolución Francesa, ese concepto se va complejizando y adquiere un contenido político. ¿Y qué es lo que es el patrimonio hoy? El patrimonio es la concepción política de la memoria. ¿Y por qué les hablo de política? Porque en el patrimonio se va a determinar qué es lo que nosotros como sociedad decidimos recordar o olvidar. En ese concepto se va a estructurar todo lo que el Estado-Nación toma como importante que el pueblo recuerde para construir su identidad. Por tanto, desde la Revolución Francesa, que este concepto de patrimonio cultural está totalmente ligado a la construcción de los Estados-nación. ¿Por qué? Porque cuando surge este concepto en la Revolución Francesa, los Estados necesitaban consolidar una identidad homogénea, que tenía que venir con un solo idioma, con un sistema de representación arquitectónica, por ejemplo. Por eso hay cierto tipo de construcciones que están catalogadas como patrimonio y otras que no. ¿Por qué? Porque se asocia que cierto tipo de arquitectura transmite la identidad que un país quiere reconocer como suya. Por ejemplo, hoy en día, en Paraguay, ¿cuáles son las construcciones que más se demuelen? ¿No saben?
dice, se demuele muchísimo en el centro de Asunción, pero hay tipologías de arquitectura paraguaya que hasta el día de hoy es una lucha para que tengan una protección. ¿Por qué? Porque el Estado no las reconoce, porque hay un problema de identidad en nuestro Estado. Justamente, varias investigaciones sociológicas nos hablan de cómo el Estado paraguayo y muchos estados, la mayoría de los estados latinoamericanos tienen un conflicto de identidad. ¿Por qué? Porque se trajeron conceptos europeos a nuestro contexto donde ya existían tribus originarias y se trató de adaptar eso, pero con aspiraciones eurocentristas, de que nosotros nos transformemos en realidad en una cultura europea. Es por eso que, por ejemplo, el idioma guaraní, que según nuestra Carta Magna es el segundo idioma oficial y que tiene que estar hablado y reconocido desde el Estado, los documentos, las leyes, incluso las clases que ustedes tienen deberían ser la mitad guaraní. Y también las tribus autóctonas deberían estar con nosotros acá participando en las clases, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso es lo letra. Eso no se aplica legalmente porque estamos en una sociedad de aspiraciones europeas, porque se asocia aún hoy en día que lo europeo es lo civilizado y nosotros somos salvajes, por heredar la barbarie de las tribus autóctonas, porque es toda una construcción cultural que fue impuesta desde la colonización. Por eso es tan importante la sociología y sobre todo ustedes como paraguayos tienen que formarse en cuanto a lo que es el movimiento decolonial latinoamericano, que es básicamente volver a rescatar todas las raíces de nuestro continente y poder estudiarnos a nosotros mismos desde nuestros puntos de geografía y no mirándonos desde afuera, sino mirándonos desde adentro. O sea, es toda una corriente revolucionaria y justamente hoy en día Latinoamérica, aunque eso no lo estudiemos, a nivel de replanteamiento filosófico, Latinoamérica es uno de los más grandes aportes para el aporte de nuevas ideas y nuevas construcciones desde la filosofía. O sea, yo les invito a que investiguen mucho. Bueno, todo ese preámbulo para hablarles del patrimonio en el Centro Histórico de San Lorenzo. Ustedes conocen algo de la ciudad en la que vienen a estudiar. ¿Alguien les enseñó algo? ¿No? ¿Y a ustedes no les subleva eso? ¿No les parece que es algo medio raro, extraño? Es hasta absurdo, ¿no? Que ustedes dejan de estudiar y se pasan 6 años de su vida en un lugar que ni conocen. Bueno, este estudio que les voy a presentar ahora viene de ese libro, que en realidad fue tomó como origen mi trabajo final de graduación para obtener el título de arquitecta en el 2012. Y un análisis socio-urbano, básicamente. Y voy a irles mostrando y vamos a ir abordando para qué sirven estos trabajos y qué es lo que tiene que ver con la sociología. ¿Qué es lo que pasa en San Lorenzo? Bueno, San Lorenzo tiene un problema multiescalar hoy en día, del cual ustedes son más que partícipes. En primer lugar, el tema del caos vehicular, porque estamos en un modo de circulación que históricamente ya deriva de la construcción de los caminos reales de la colonia. ¿Qué pasa? Que San Lorenzo era el camino obligado para ir hasta las reducciones jesuitas.
Y como no existieron planes urbanos cuando deberían haberse aplicado para que la ciudad pueda desarrollarse, se siguieron usando los caminitos reales hechos por la corona española. Entonces, San Lorenzo está en un nodo. Eso por un lado. Segundo, que esta contaminación que produce el tráfico vehicular está destruyendo el patrimonio arquitectónico también por las vibraciones que producen los vehículos al pasar, aparte del hollín, y en general todas estas construcciones están hechas de tierra. Y las vibraciones con la tierra no tiene resistencia a ese tipo de movimiento y se generan fisuras y se van deteriorando también. Después, otro punto es el mercado de San Lorenzo. El mercado de San Lorenzo se sigue expandiendo sobre la ciudad histórica de San Lorenzo y va avanzando todo ese comercio sobre las edificaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Agarran las edificaciones históricas, las demuelven y ponen nublados de estacionamientos. Y el otro punto es que todo este proceso está produciendo que los sanlorenzanos que habitaban en esta parte de la ciudad se vayan de ahí, porque ya no toleran ese sistema de vida con tanto movimiento, con tanto ruido, con tanta contaminación. O sea, su calidad de vida se vio tan deteriorada que los habitantes originarios se fueron. Hoy en día quedan muy pocas personas. Y este trabajo lo inicié en el 2012 y 10 años después revisé y reactualicé y ya a día de hoy yo había registrado en el 2012 141 edificaciones de valor patrimonial. Y de esas 141 se demolieron 15 ya. Entonces, esa foto que ven ahí arriba es una foto de Robert Platt, que era un fotógrafo que vino a principios de siglo a recorrer el Paraguay. Era un fotógrafo de estos que venían con los inmigrantes que hacían ciencias naturales. Ven cómo era San Lorenzo. Esa es la calle principal de Rodríguez Francia, por la que hoy suben todos los colectivos. Entonces la problemática tiene que ver con la pérdida de tejido social, que les expliqué recién, con el avance del mercado municipal, el tránsito caótico y la demolición del patrimonio arquitectónico. Ese pequeño mapa que ven ahí es el primer mapa de la gobernación del Departamento Central que trató de identificar edificaciones de valor patrimonial en el centro. Pero ¿qué pasó? Ven los puntitos rojos. Ellos registraron, o sea, es un registro fotográfico solamente. La ficha de registro de patrimonio arquitectónico tiene ciertos niveles de investigación. Primero está el fichaje fotográfico, después viene ya lo que va a ser un análisis más pormenorizado, que es la fotografía, más las revistas y más un registro de las características constructivas. Y después ya viene un nivel que es más complejo, más profundo, que es de la catalogación. La catalogación ya es el estudio completo del bien con su entorno y con su arquitectura. O sea, vos te vas a relevar completamente todo el edificio, las patologías, hablas de qué tipo de tendencia estilística, cuál fue su evolución arquitectónica. Eso es una catalogación. Este nivel era solamente un registro fotográfico y eran 68 casos. ¿Y qué pasó? Que en este registro
había una casa en particular que no se incluyó. No, entendí. Esta casita estaba en la esquina del Coronel Bogado y Coronel Romero, que está la iglesia, la catedral, la plaza Cerro Corá, y estaba en la esquina. Como ven, tenía todavía los balcones de madera y era una casa madera. Y demolieron esta casa. Se demuele justamente aprovechando que no estaba en ese registro que hizo la gobernación. Pero ¿qué pasó? Que todos los pobladores que estaban todavía ahí en San Lorenzo, los originarios, por llamarlo de alguna manera, todos conocían esa casa y era como la joyita del barrio porque era la única en esa manzana que era todavía de trascendencia. Y pasó que la persona que quería construir ahí tenía contactos políticos en la municipalidad y un día de tormenta, como era una construcción en tierra, se aprovechan y le meten varillas para que termine de desintegrarse. Y así, como muchos otros patrimonios que supuestamente dejaron que el tiempo haga su trabajo, pero fue más bien la ayuda de la lluvia y un poco Eso de... es lo que hacen entonces, tipo, dejan que se caiga ese edificio para hacer y Sí, demoler. sí, Ah, eso es lo que siempre hacen. nunca pensé en eso. Sí, en el centro de Asunción también hacen eso. Por eso ven tantas edificaciones así en mal estado. ¿Dónde sería pasar por No. Es una cuadra después. la hora de No es la manzana, es al lado. Está la manzana de la catedral, como venía acá está la calle Rodríguez Francia, la plaza Cerro Corá, está la manzana, con el pabellón y el libro, es la segunda. En esa esquina hay ahora un edificio de 3 pisos. Y la gente se quedó indignadísima por esta situación. ¿Y qué pasa? Y en ese momento que una de las funcionarias que tenía amigos acá en la Facultad de Arquitectura va a solicitar por favor la ayuda de la Facultad de Arquitectura. Y es ahí donde, como yo vivo acá en San Lorenzo, me encargo yo de hacer este trabajo. Y bueno, grande fue la sorpresa al darme cuenta que en realidad no, eran 68 casas nomás, eran 141. Siguiente. Bueno, entonces, este trabajo lo que hizo fue actualizar y ampliar los registros de patrimonio de la ciudad. ¿Y para qué sirve eso? En lo político, ¿qué es lo que hacen los políticos? Ayuda a construir el marco jurídico de protección. En lo económico, nos ayuda para poder plantear planes urbanos. Porque si vos no conoces y no tenés una delimitación y una identificación de tu patrimonio, no podés plantear planes urbanos ni nacionales ni internacionales, porque es un requisito básico tener un reconocimiento del sitio y una identificación del patrimonio histórico. El histórico nos sirve para registrar la memoria de la ciudad y poder continuar con la transmisión y la apropiación social del patrimonio. Y en lo cultural nos sirve para tener un contenido material que nos permita justamente la difusión. Porque la difusión es finalmente la que va a permitir que toda la gente empiece a integrar y a conocer lo que tiene. ¿Sí?
situación de la finca de propiedad del colegio jesuita, en la que ustedes recuerdan de lo que estudiaron por lo menos en el CPA, de lo que pasa en 1770 cuando se les puso a los jesuitas. ¿Se acuerdan ustedes qué año fue? Por ahí fue. ¿Y qué es lo que pasa? San Lorenzo era una estancia jesuita. San Lorenzo era el principal proveedor de alimentos para lo que era el colegio jesuita que estaba en Asunción. ¿Ustedes saben dónde estaba el colegio jesuita? ¿Estudiaron eso? Todo lo que es la Plaza Uruguaya, la estación de ferrocarril, toda esa zona era el colegio jesuita de Asunción. Y tenían sus estancias en San Lorenzo y había otra en Tiribebuta. Y de acá se enviaba toda la producción agrícola para alimentar a la colonia. Entonces, el rol de San Lorenzo, imagínense, era como tener hoy el hipermercado del cual se van todos a comprar todo. De ahí justamente deriva la importancia comercial que hoy en día sigue teniendo San Lorenzo. Ya desde los jesuitas fue un centro de producción. Y en 1848, ¿qué es lo que pasa? Carlos Antonio López va a ordenar que se traslade el núcleo histórico de la ciudad. Es decir, que el centro histórico que hoy conocemos en San Lorenzo no es el mismo que había para esa época. En realidad, la estancia jesuita estaba más o menos a 2 kilómetros de lo que es hoy la catedral, en el sitio que se llama Capitán. Pueden ver más o menos en este mapa, la parte amarilla es lo que es hoy el centro histórico y el rojito es donde estaba Capillaco. ¿Y qué es lo que pasaba? Tenían un problema de suministro de agua. No tenían agua. Y eso se elevó como problemática a nivel nacional y se solicitó el traslado cerca de la red de San Lorenzo, porque para acá había más nacientes. Ellos hasta ese momento se alimentaban de agua, hasta ahí donde ven el circulito negro es el Cuapaí, se le llamaba, el Cuapaí, el manantial de los curas. Desde ahí se iban a traer agua. Y en aquella época ya era lejito para ir hasta ahí con sus baldes de agua para hacer funcionar toda la estancia. Pero cuando se les puso a los jesuitas, esas estancias, como les decía, pasan a ser propiedad del Estado. Y la gente cada vez se multiplica más y empiezan a armar toda una comunidad, todo un pueblo alrededor de la estancia. Hoy en día ese lugar es un sitio arqueológico que está a la espera de programas nacionales de prospección para poder en algún momento hacer algún plan urbano, histórico, turístico que pueda volver a rehabilitar la memoria de la ciudad. Hasta el momento lo que se ha hecho es intervenir en esa plaza, Insurgente Cuapaí se llama ahora. Creo que el año pasado se inauguró. Hay una plaza donde era de la estancia. Donde era el manantial donde venían a recoger agua para la estancia. Pero hoy en día, si ustedes ven en Google Earth, apenas se puede reconocer el lugar donde está la estancia. Y solamente sabemos... Está organizado. Sí, está organizado y hay propiedades privadas. Pero hay unos callejones que si vos te vas a pie, entras y se leen todavía desde arriba. Y fue Margarita Durán la que hizo una reconstrucción de lo que pudo haber sido esta estancia. ¿Y cómo era su arquitectura? ¿Cómo? Su arquitectura era así jesuita o era madera. Era madera. Madera y adobe, como de esa época.
y ella hizo esa reconstrucción con la ayuda justamente de otro arquitecto, pero es una hipótesis que solamente se va a poder validar si se hacen prospecciones arqueológicas. Que bueno, el sitio está, vamos a ver si en algún momento se toman las decisiones políticas que requiere ese sitio para conservarse. Bueno, ¿y qué pasa? Que en 1852 ya se había ordenado el traslado de la ciudad, pero la gente no terminaba de mudarse completamente hasta donde está hoy la catedral. ¿Por qué? Porque seguían yéndose a la misa en la capilla que tenía la estancia. Y cada vez estaba peor, ya la capilla ya se estaba por derrumbar y era un peligro. Entonces toma la decisión el presidente de mandar a construir ya la capilla para que la gente ya tenga dónde irse a rezar y termine de mudarse. Y es en 1852 cuando se construye la primera iglesia. Esa iglesia que ven ahí estaba antes de la catedral, en el mismo lugar. Luego, en 1872, se crea la primera Junta Económica Administrativa, la cual será responsable de las primeras disposiciones ordenadoras de la vida comunal. Y es ahí que San Lorenzo adquiere la categoría de ciudad, porque antes era un pueblo que junto con Capiatá eran todo un conjunto, empieza a organizarse territorialmente también. ¿Y por qué es importante esa creación? Fíjense, porque van a lanzar en 1874 la primera ordenanza del nombre de las calles. ¿Y por qué esto es importante en un estudio urbano? Porque mediante el análisis que ustedes pueden hacer en las instituciones, en la municipalidad, en el MPC, en los archivos, pueden encontrar cómo la ciudad se va a ir construyendo. Y fue gracias a encontrar esta ordenanza que pude encontrar cuáles fueron las primeras calles que se abrieron. Y al saber esto, vos podés delimitar cuál fue el primer centro histórico después de lo de Capillapó, dónde empezó la ciudad. Y todas estas calles antes tenían, por ejemplo, calle de Campo Grande, que es hoy la calle Rodríguez de Francia, calle de la Policía, donde estaba la comisaría, que es la actual Sapillo Ríos, calle San Pedro, calle de la Junta, calle San Lorenzo, calle del Mercado, calle de la Sociedad. Cada uno de esos nombres tenía relación con el mercado, por ejemplo, porque ahí estaba el mercado antes y entonces llevaba el nombre de los lugares que estaban sobre esa línea. Siguiente. Otro hecho urbano importante va a pasar en 1894, cuando llega la estación de Trencito. Llega un tren a vapor. ¿Ustedes sabían que había un trencito en San Lorenzo? Bueno, ese fue un boom urbano en la ciudad. Hasta el momento les dije ya 3 momentos urbanos importantes. Uno fue el traslado del núcleo de origen a lo que es el centro histórico. Segundo es la primera ordenanza, que va a abrir las primeras calles. Y tercero es la llegada del trencito de San Lorenzo. El dueño de esto se llamaba Campbell Ogilvy, que va a inaugurar el 9 de agosto de 1894, mediante la concesión del servicio de tranvía de Asunción Villamonga hasta San Lorenzo. O sea, era el mismo dueño que ya tenía el trencito sobre la vía Goyani. Y desde Goyani hacia una curva más o menos allá, cerca de Multiplaza, ¿conocen? Bueno, y venía por Eusebio Ayala. ¿Sí? Siguiente.
Ese es un trazado esquemático de cuáles eran las paradas del trencito. Ven que esta parte del para 17 venía en paralelo a lo que es hoy la avenida La Gloria. No, esa no es parecida a ella. Sí. Y hacía esa parada ahí, en el para 17, porque por ahí pasa el arroyo San Lorenzo y usaban el agua del arroyo para enfriar las máquinas. Y venía y se daba la vuelta ahí en la calle Avenida Defensores del Chaco. ¿Vieron que hay una doble avenida? Bueno, esa doble avenida es porque por ahí pasaba el tren y hacía su última parada en la estación de San Lorenzo, que es hoy ¿saben? El Centro Cultural. ¿Conocen el Centro Cultural? Sí, es ahí. Ese era el taller donde venía el tren a terminar su servicio. Y ahí se subían todas las mercaderas, las lecheras, y se iban hasta el mercado Guazú, que es lo que hoy es el Panteón y las 4 plazas en el centro de Asunción. Conocen, ¿verdad? Ahí estaba el mercado Guazú y todas las señoras y los productores tomaban el trencito de San Lorenzo para irse hasta el mercado. Siguiente. Sí, obviamente. No, el servicio era fantástico. Es que esa es la gran ironía. Imagínense que para esa época éramos más modernos de lo que somos hoy en día, ¿verdad? Porque justamente algo que sabemos con la sociología es que la invención del vehículo privado, del auto, es una gran estafa en realidad. Es una gran estafa porque disminuyó nuestra calidad de vida y aumentó la contaminación, cuando en realidad con los trenes ya se solucionaba el tema del transporte y también la gestión de nuestro tiempo. Pero eso es algo para que ustedes desarrollen urbanismo. Otro momento es la creación del mercado de San Lorenzo. ¿Qué pasaba? Que el mercado de San Lorenzo antes no estaba donde está hoy en día. Estaba como unas cuadras más abajo. Casi estaba en la plaza, la catedral, y estaba más hacia su derecha, se separan mirando hacia su sur. No, estaba más hacia Azara, ¿conoces? Azara, General Genes. Bueno, les voy a mostrar en un rato. Y se llamaba Mercado Mbopí. Y el Mercado Mbopí, bueno, se le llamaba Mbopí porque empezaba de noche. Y fue todo un tema trasladar el mercado. Se sublevaron todos los saloresanos porque los cambios son complicados de implantar. Y este mercado se hace gracias a las donaciones de un señor que se llama Gregorio Cárcena, que dona toda esa parte de la zona de la catedral, del mercado que ven ahora. Todo eso era un gran propiedad de este señor y va a donar a la ciudad. Y ahí va a empezar el mercado de San Lorenzo. Siguiente. En 1968 se empieza a hacer la catedral que hoy conocemos. ¿Y por qué se empieza a hacer esta catedral? Ustedes se imaginan por qué. Como todo, el paso del tiempo otra vez. Ya empezaba a tener patologías y la construcción de tierra. O sea, el típico problema que siempre tenemos nosotros con nuestro patrimonio arquitectónico es que no se hacen los trabajos de conservación que deben hacerse y la humedad,
las variaciones de temperatura, hacen que nuestro patrimonio sea bastante frágil. Y que, ¿cómo? Esa primera iglesia se hizo después y se fue lo que se hizo, ¿verdad? Sí. Pero estaba bastante influenciada todavía. Claro, sí, todos los planes urbanos, por llamarlo de alguna manera, que se hicieron acá en Paraguay, todos seguían el mismo trazado, la misma organización, por más de que en sí misma no haya venido la congregación completa, las ciudades se organizaban ya así, con el modelo Jesús. En 1968 se empieza a hacer otra vez una refacción, una construcción nueva, porque se estaba cayendo la iglesia vieja de la época de los López. ¿Y qué pasa? El cura párroco se va a una misión a Bélgica y viene maravillado con la arquitectura gótica y trae los planos para la ciudad, para la iglesia, para esta catedral. Vienen desde Bélgica los planos. Y como todo no había plata para hacer. Entonces organizan una asociación que se llama Pro Templo. Y desde ahí van a empezar a juntar dinero y es la propia comunidad la que va a construir esa iglesia. Eso es lo que es más rescatable y admirable, digamos, en el sentido comunitario de San Lorenzo, que fueron ellos mismos los que construyeron su patrimonio. O sea, esto no es una construcción de la iglesia en sí misma, o sea, no es la iglesia la que mandó construir, es la comunidad de San Lorenzo la que ellos mismos juntaron las piedras, acarreaban la arena en carretas, hacían rifas, no sé, vendían, todo esto tiene una historia aparte que pueden leerla en la catalogación de la iglesia que hizo el arquitecto Marcelo Jiménez en el 2010 creo que él defendió su tesis. Y él investigó toda la construcción de la catedral, cómo se hizo. Y el hecho social más importante es que es una obra de arquitectura construida por la comunidad. Y además, no es cualquier obra, o sea, no es como lo que hicieron en Cacupé, por ejemplo. No sé si ustedes vieron los planos originales de lo que iba a ser la Basílica de Cacupé. Bueno, la prensa salió la vez pasada. La Basílica de Cacupé tenía que ser una obra majestuosa de arquitectura monumental. Hicieron cualquier cosa. Aparte de que el edificio original era también similar a nuestra antigua iglesia. Y demolieron eso para hacer algo más feo. O sea, no sé si se dan cuenta de la diferencia. Acá construyeron patrimonio. En Cacupé no podemos hablar de la construcción de una obra de arquitectura admirable, rescatable o que tenga algo súper particular que admirar. No sé si a ustedes como arquitectos les gusta la Basílica de Cacupé. No totalmente tiene razón, pero la diferencia entre la Basílica y la Catedral no sé. Eso tiene que ver mucho con la organización de la estructura de la Iglesia Católica. Porque si el título de catedral y de basílica en realidad son términos administrativos que dependen de la arquidiócesis. O sea, no tiene tanto que ver con la arquitectura, sino con la organización administrativa de la iglesia. Esto en San Lorenzo es una catedral porque crearon una arquidiócesis en San Lorenzo. La Basílica de Cacupé, no sé cómo. Me imagino que habrán creado una arquidiócesis y después, encima de la arquidiócesis, es re compleja la organización de la iglesia. La iglesia tiene una estructura administrativa así como el Estado prácticamente.
Bueno, y en 1968 se va a inaugurar esta iglesia neogótica. ¿Y qué es lo que tiene esta iglesia de importante para nosotros como arquitectos cuando estudiamos tipologías arquitectónicas? Es que es una adaptación de un modelo. O sea, nosotros como cultura le grabamos la impronta del contexto. No es una copia auténtica de los planos que vinieron, sino es una adaptación contextual, y justamente ahí radica su riqueza, porque hubieron constructores que analizaron los planos y se dieron cuenta que una de las cosas que pueden leer en la tesis del arquitecto Marcelo Jiménez es que ellos empezaron a hacer como venían los planos y empezaron a tener los problemas de la orientación sur, por ejemplo, que le golpeaba demasiado a una de las fachadas y tuvieron que hacer una galería. Y así se va a ir modificando según las demandas climáticas de acá. O sea, ese es también un ejemplo de cómo uno puede agarrar la arquitectura y venir y meterla nomás en cualquier parte copiando lo que se hace en el norte, porque nosotros acá tenemos otras realidades. Siguiente. Bueno, todo este trabajo teórico y las entrevistas, en realidad este trabajo también, o sea, la base de todo el análisis de este trabajo son las entrevistas de casa en casa. O sea, yo me fui y entrevisté a cada propietario para determinar la época de construcción, la historia de esas familias, y en muchos casos, bueno, no tantos, 3 casos más o menos, encontré que era la última generación que se acordaba todavía de sus abuelos que vinieron desde el traslado a la ciudad. O sea, eso era un contenido súper interesante y era también, ahí es donde entra la sociología para analizar que esta gente que vino, los primeros trasladados, coincidían también con que sus casas eran las de tierra todavía. O sea, todavía no eran ladrillos cocidos. Y las casas más viejas se acordaban todavía de sus bisabuelos que habían venido desde Capillapó. Y eso es algo que se fue perdiendo, porque la gente que más información me proporcionó eran los abuelitos. Como siempre, los abuelitos son el registro de la memoria colectiva. Siguiente. En este mapa pueden ver lo que fue la evolución urbana de la ciudad con sus anillos de expansión. El anillo de expansión verde que ven ahí es cómo se empezó a expandir la ciudad a partir de lo que es la catedral y la plaza. Las casas se empezaron a construir así de forma radial y eso puede terminar por la época de construcción, porque hay otro mapa que no está acá, que es un mapa en el que están datadas las épocas de construcción de cada casa. Y las casas más antiguas están en el primer anillo. Después se van expandiendo. Eso rosado que ven ahí es el núcleo de origen del centro histórico, que les expliqué recién que se determinó gracias a la primera resolución de apertura de calles. Después, el segundo anillo de expansión son las líneas del principio de San Lorenzo, porque la gente empezó a construir sus casas alrededor de las vías. Y si ustedes hacen una exploración ahora en San Lorenzo, se van a ir y se van a percatar que sobre la avenida Defensores del Chaco hay una cantidad considerable de edificaciones de fachada tapa y de casas con galerías frontales.
Y esas son las primeras casas que se hicieron, porque todo el mundo quería tener su casita frente al tren que pasaba, ¿verdad? Después, el último anillo de expansión que va a ser la construcción de la Ruta 2. Porque en el mercado de San Lorenzo, si ustedes se van y empiezan a mirar debajo de la cartelería, hay edificaciones antiguas también, incluso dentro del mercado de San Lorenzo. Y ese es el principal daño también que está ocurriendo hoy en día, que ya no es legible, ya no se puede leer más la historia de la ciudad a causa de la expansión comercial. Siguiente. En este mapa, ustedes pueden ver que hay edificaciones en rojo y en azul. En azul están las que se demolieron en este transcurso de más de 10 años, que son, hoy en día ya son 15, porque cuando terminé la actualización para la publicación de este libro, se demolieron 2 edificaciones más. Entonces ya son 15 hoy en día. No sé si se ubican. Allá arriba está la ciclovía, el arroyo, el Uberá, la amarilla es la calle principal, la continuación de Mariscal López. Es un marrón ahí en el mercado de San Lorenzo. Y todo lo rojo, todo eso son las edificaciones patrimoniales de San Lorenzo. Y lo azul son los que se demolieron. Siguiente. Y esta es una foto de aproximadamente 1930, que fue tomada también sobre la calle Defensores del Chaco, por donde pasaba el trencito. Y esa casa fue como el primer supermercado de San Lorenzo. Se llamaba la Casa de los Pobres. Y era un almacén de ramos generales, donde la gente venía a comprar fideos, arroz, todas esas cosas grandes que se vendían antes. Y al lado tenía la fábrica, que era la fábrica de fideos del Campeón, una fábrica de fideos. Eso hasta hoy en día se conserva, está en pleno mercado de San Lorenzo, pero esta casa se demolió, y la que está enfrente, que era una repo, también se demolió. O sea, eso es parte para mostrarles cómo los registros fotográficos ayudan también a poder construir la memoria de la ciudad, de lo que fue, cómo también les mostré al comienzo de esa casa que se demolió. El único registro que tenemos es la foto, es esa foto antigua. Siguiente. Bueno, esas 130 edificaciones eran hasta el 2025, como les dije. Siguiente. Y esta es la estructura del trabajo en sí. Cada uno tiene una numeración, tiene una ubicación, y después está el listado general de los bienes registrados, ¿sí? Y cada una de esas casas llevan el nombre de sus propietarios originales, o de cómo fueron reconocidos por la comunidad, cuáles son los nombres históricos. Siguiente. Eso es un modelo de la ficha en sí. Tengan en cuenta que en realidad el trabajo de registro es un trabajo técnico. No es lo mismo este libro que ver la tesis. Porque en la tesis ustedes van a encontrar la ficha técnica, donde está el número de cuenta catastral, la clasificación tipológica, el relevamiento fotográfico externo, interno, la parte histórica, el nombre de los propietarios, el estado de conservación. Lo que hice fue agarrar y masticar todo eso y convertirlo en un relato para que pueda ser más divulgativo y que cualquier persona pueda tener acceso a la información y pueda leer sin necesidad de ser un arquitecto para entenderlo. Y en cada ficha vas teniendo
la historia de cada casa. ¿Puedes retroceder un poquito? Bueno. Y cada casa también tiene un sello de colores que es la clasificación según el nivel jurídico de conservación establecido por la Municipalidad de Asunción, porque Asunción es el único municipio que cuenta con un sistema de administrativo o legal para establecer niveles de conservación de patrimonios. Y hay edificaciones que tienen un carácter de patrimonio arquitectónico por las técnicas de construcción que conservan o por la riqueza estilística o de ornamentación. Y hay otros patrimonios que son patrimonios ambientales que tienen sentido más en el contexto de escala y de historia de la ciudad. Siguiente. También contarles que en San Lorenzo hay edificaciones de tendencia estilística neoclasicista, de tendencia estilística moderna, Art Deco, y también hay lo que llamamos sincretismo formal. El sincretismo formal es como una mezcla de todos los estilos en uno solo. Eso todavía no estudiaron, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, y las entrevistas y el análisis del sitio, la relación físico-sensorial y todo lo que incluye hacer este trabajo de investigación, llevó también a determinar sitios de enigma en la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba? A cada vez que yo me iba a entrevistar a las personas, siempre me contaban anécdotas y historias así de la comunidad. Y una de ellas, que era Alberta Matías, que me contaban que antes había lagunas. Había lagunas en San Lorenzo donde la gente se iba a pasar su domingo, a pescar, a jugar. Imagínense lo que era tener un espacio público, una laguna natural donde vos te ibas a jugar con tus hijos. Entonces pedí que me localicen dónde eran esas lagunas y me localizaron dos, una que era en pleno mercado, que está ahí abajo, y la otra que era cerca de lo que es Tudela. También me hablaban de los balnearios, como en la década de los 40, 60 en San Lorenzo surgieron estos nuevos programas de vacaciones, ¿verdad? Que eran los balnearios donde la gente venía desde Asunción a pasar su fin de semana en San Lorenzo. Siguiente. Y por darles un ejemplo de lo que es la investigación de este tipo, esas entrevistas en las cuales a mí me contaban que habían lagunas, por ejemplo, yo pude verificarlas con este mapa de 1932 de Bordón, que es un señor súper famoso, es el que hizo la mayoría de los mapas de esta época. Y ahí en el número 10 está la cancha Laguna, que era exactamente donde me decían la gente que vivía ahí en la zona del mercado que estaba la laguna. O sea, esas informaciones sirven para cotejar las entrevistas orales con la documentación escrita. Siguiente. Siguiente. Espera, otra vez. Ahí está. Esas son las fotos de los balnearios. Las que están arriba
del Simplex, el trampolín de finales de 1940 y las de abajo son de Balneario Vera. ¿Saben dónde estaba el Balneario Vera? ¿Alguno de ustedes de San Lorenzo? Tú verás esa intersección de ahí. Sí. Y ahí sigue una piscina o nomás tampoco. Se tapó todo. Eran 3 piscinas enormes. Sí. Pero ese hace cuánto tiempo está. Pues yo de niño pasaba ahí, no sé muy bien. Y sí, y claro, no, es que ese era el punto de reunión de la ciudad. Eran 3 piscinas, la primera era para niños y cada una tenía una profundidad distinta y se llenaba hasta el 93, 94, por ahí funcionó. Y esa es una foto del bus, porque ellos hasta tenían un bus que se iba a buscar a los bañistas de Asunción. Y esa es la foto de la inauguración del balneario. Y en esta por ejemplo, la de arriba es la del trampolín, que era conocida porque era un trampolín de 40 metros. Y ese era su punto principal. Y la memoria colectiva cuenta, o sea, según las entrevistas, pero no se sabe tanto si es cierto o no. Hay varias versiones, pero este balneario de trampolín deja de funcionar, era de los dueños del Bolsi. Y el marido de la dueña, borracho, se sube al trampolín y se tira con la piscina vacía. Y se muere, obviamente. Y a partir de ese momento se deja de usar, o sea, porque la gente ya tenía miedo. Saben que las asociaciones con la muerte ya es para que se cierre y nadie más se vaya al lugar. Y así se funde el trampolín y la gente usa más el balneario Vera. Siguiente. No. También quiero mostrarles en este mapa. ¿Ven? El balneario trampolín estaba ahí. Esa sí que pueden ahí. El balneario trampolín. Esto, hay una construcción, no sé, antes de que se volviera a ver una construcción por eso es una fábrica. Sí, ahí era. Sí, y estaba todavía el balneario. Sí, había tipo piscina. Sí. Sí, no, ese era el balneario. Y se veía todavía el trampolín de hormigón. O sea, parecía de una fábrica, ¿verdad? Pero era el antiguo balneario de la ciudad. Y el mercado botín que les conté también es el Lila, que está ahí en los límites. Entonces lo que pasó es que con toda esta información que la comunidad proporcionó en las entrevistas, permitió armar una definición de los límites del centro histórico. Porque también, o sea, este mapa está dividido en tendencias estilísticas, época de construcción e implantación en el terreno. O sea, hay 3 niveles de registro que permiten hacer una superposición y empezar a leer cómo la ciudad se va formando. Eso que ven en negro sería el perímetro A de zona de conservación intensiva. Lo que ven en naranja es el perímetro B de zona de amortiguamiento. Estas son categorías que se establecen en lo que es el urbanismo de conservación patrimonial cuando vos necesitas establecer marcos de regulación del crecimiento de la ciudad para que no te avance el desarrollo, el progreso, el asfalto, ¿no? Las demoliciones, como lo que pasa hoy en día. Pero en todas las ciudades del mundo existen áreas de conservación intensiva donde la ley establece marcos muy estrictos de intervención y la zona de amortiguamiento, que es la zona destinada a absorber el crecimiento de la ciudad. O sea, es en esa zona donde
empiezan, o sea, se pueden construir edificios de mayor altura, de repente se pueden instalar programas un poco más agresivos, por decir, qué sé yo, supermercados o hospitales, pero todo eso dentro de un marco regulatorio de protección de un centro histórico. Obviamente nada, esto se cumple en San Lorenzo, pero estamos en curso de tratar de implementar. Y este análisis dio lugar, este análisis va a dar lugar a esta resolución de la Secretaría Nacional de Cultura, que va a establecer por primera vez en el 2023 los límites del centro histórico. ¿Y a ustedes qué les parece que va a ayudar a definir los límites de un centro histórico? En un futuro, si hay avances urbanísticos, se tiene en cuenta eso, se respeta, se desarrolla, se cuida. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, ayudó, no sé si ustedes se fijan en Google Maps, van a ver que el MUPC ya modificó sus rutas de traspaso de la ciudad. Fíjense, ahora la próxima vez que entren, van a ver que está marcado con un color más fuerte el sistema de circulación que viene y hace esto. O sea, que cruzan los límites. En realidad no pasa, ¿verdad? O sea, hoy en día vemos que sigue el caos, pero desde el OMPC ya está reconocido como que pasar por un centro histórico no está bien urbanamente. O sea, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Los centros históricos son áreas arqueológicas, son zonas de conservación. Y lo que se hace son circunvalatorias y calles de acceso de mediano porte. No tiene que suceder lo que pasa hoy en día. Siguiente. Bueno, entonces, terminando, lo que se puede analizar con este trabajo es que la demolición del patrimonio, la contaminación visual, sonora y la pérdida del tejido comunitario no son procesos aislados, sino síntomas de un modelo de desarrollo que ignora la dimensión cultural del territorio. Acá lo que se propone en todo este análisis es una lectura crítica del paisaje cultural a punto de perderse completamente, pero que puede ser rehabilitado como un recurso cultural identitario de Paraguay. El patrimonio no es un recuerdo estático, es una construcción viva, en disputa y profundamente humana. ¿Por qué en disputa? Porque a ustedes les parece que el patrimonio es un campo de disputa. Como les dije al comienzo, si lo relacionan con la definición que les di, ¿por qué es un campo de disputa el patrimonio? Porque el valor de los patrimonios se da en la persona. Y como vos dijiste, Latinoamérica sí tenía una crisis de identidad por ahí. Y entonces eso hace que el elitismo eurocentrista piense que algo puede tener más valor que otra cosa, entonces sí, pero principalmente porque el patrimonio es la construcción política de la memoria. ¿Por qué? Porque en el patrimonio, en el concepto mismo del patrimonio, todo lo que engloba eso en realidad es lo que nosotros como comunidad, como país, decidimos que tenemos que recordar. Es el juego más paradigmático del patrimonio, porque es un acuerdo social finalmente. Imagínense que ustedes tienen que decidir qué es lo que quieren recordar para las generaciones futuras. Y hoy en día, ¿qué es
es lo que nos está pasando en un país? Que se demuele todo el patrimonio como si fuera que eso no importa. En realidad es una pérdida identitaria lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Estamos perdiendo nuestros referentes, eso que nos hace entender de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a poder determinar dónde queremos ir. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Asunción? Una yanquización del paraguayo. O sea, la máxima aspiración del paraguayo es ser estadounidense o ser europeo, cuando en realidad nosotros tenemos muchísima riqueza que rescatar y que valorar. Lo importante es la difusión, siguiente, y la legitimación social del patrimonio. ¿Qué es lo que es la legitimación social? La aprobación, que ustedes conozcan y puedan crearse ustedes mismos un sentido crítico y poder entender qué es lo que es la memoria para ustedes y qué es lo que en realidad ustedes sienten que les hace Paraguay y qué es lo que quieren conservar. Siguiente. Porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Entonces esa es la parte más importante de rescatar la memoria que tenemos. Y para eso le va a servir la sociología, para poder analizar y estudiar este tipo de conceptos. Ahora espero que todos ustedes, después de esta clase, sean defensores del patrimonio. Bueno, está, y vamos a enviarles la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? Centro Histórico de San Lorenzo. Ay, no, espera. La profe vende, yo compré. Está ahí enfrente del rectorado. Acá en la librería. Centro Histórico, Patrimonio Arquitectónico y Memoria del Centro Histórico de San Lorenzo. Pueden encontrar en internet, en Google. Y hay uno de Areguá también. Hice el mismo análisis de Areguá. Bueno, y para los que llegaron tarde, no usen ChatGPT, porque le vamos a bajar todos los puntos del TP. Y no crean que no nos damos cuenta. O sea, es demasiado fácil para nosotros leer la IA. Y va a ser el jueves, ¿verdad? Sí. Sí, el jueves es fecha de entrega. Sí. Los criterios de pasar a partir de eso. Es que no es largo. Es un ensayo de 1000 palabras. No. Que tienen que hacer de a tres, eso quiere decir. Y sí, o sea, el trabajo es cortísimo, pero conceptualmente requiere un análisis.